Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a estas tecnologías. Vamos a tener una videoconferencia por Monterrey, desde Monterrey. Bueno, el Colegio de la Frontera Norte les da la bienvenida. Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo un año con este seminario. Entonces eso es muy importante. Hemos tratado de discutir temas muy relevantes de lo que está pasando en Tamaulipas, no solo en la frontera, sino con lo que conozcamos todos los estados, todo lo que está pasando en los estados, en el estado. Esta mañana vamos a tener la conferencia titulada El desempeño de organismos operadores de agua potable y saneamiento, aplicación del sistema IPNET en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. El expositor es el doctor Ismael Aguilar Benítez, que él es investigador del Colegio de la Frontera Norte en Monterrey. Él tiene un doctorado por la Universidad de Irvine en California y además es especialista en temas del agua. Entonces nos va a dar mucho gusto escuchar a nuestro compañero. En este seminario hemos decidido que cada uno de los investigadores de aquí del colegio se coordinen una de las sesiones. Esta sesión le toca coordinar al doctor Arturo Zarate, quien ha invitado amablemente también a la doctora Deyanira del lado del Tecnológico de Matamoros a que nos comente el tema. Entonces, antes de darle la palabra a lo que es al doctor Aguilar, le voy a dar como agradecer a las personas de la Junta de Agua y Drenaje que nos están acompañando, el licenciado Alberto Feliz Delgadillo, la licenciada Clara Gutiérrez, el licenciado Juan Manuel Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos los que nos están acompañando también. Muchísimas gracias, y esperemos que la conferencia sea muy interesante y que también podamos de alguna manera interaccionar lo que son los que hacemos las investigaciones, los estudios y los que están en la base. Entonces ese es el propósito. Sin más, le voy a dar la palabra al doctor Arturo Zarate, quien les va a decir la lógica de cómo vamos a trabajar, y adelante. Necesitamos también a la doctora Deyanira para al frente. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En esta sesión del Seminario de Estudios Tamaulipecos, lo que hemos acordado es que el que presente un trabajo va a tomarse unos 40-45 minutos en su exposición, y al final le damos la palabra al comentarista, que se 15 minutos. Concluidos estos comentarios, cedemos la palabra a los asistentes, tanto en Matamoros como en otras sedes, para que hagan sus comentarios o preguntas al expositor y a la comentarista. Para iniciar el trabajo, quiero hacer una semblanza de Ismael Aguilar Benítez. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte desde 1996. Es doctor en Planeación Urbana y Regional por la Universidad de California en Irvine. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente es coordinador de la Maestría en Gestión Integral del Agua, un programa de posgrado de reciente creación en el Colegio de la Frontera Norte. Sus áreas de interés son la política ambiental y el desarrollo urbano. Su más reciente publicación es el libro Los servicios de agua en el norte de México. El profesor Aguilar Benítez ha publicado también artículos en diversas revistas como Environmental Science and Technology, Water Policy, Water Resources and Research, Gestión y Política Pública y Estudios Económicos, así como varios capítulos en libros. Por su trabajo de investigación sobre el tema del agua, Ismael Aguilar ha recibido el The Newkirk Center for Science and Society Fellowship en 2004 y el Don Alwyn Water Science and Policy Fellowship en 2003, ambos por la Universidad de California en Irvine. Su trabajo de tesis de maestría fue premiado como la mejor tesis de posgrado en Ciencias Sociales en el 1996 por la Academia Mexicana de Ciencias. Le cedemos la palabra. Yo creo que nosotros pasamos
con usted para escuchar a Ismael. Bueno, buenos días a todos. Aquí los escucho un poco bajito, espero que ustedes no tengan problemas con el audio. Pues primero les agradezco mucho a Arturo, al equipo de colegas de Matamoros, la invitación para esta presentación. Me da mucho gusto poder compartir, aunque sea por esta vía de videoconferencia, una aproximación a resultados de un trabajo que hicimos un equipo de colegas hace ya un par de años, el doctor Sergio Peña, el doctor Alfonso Cortés y un servidor, con respecto al desempeño de organismos operadores de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de México. Este es un tema que me ha ocupado ya en los últimos por lo menos 8 años de mi trabajo de investigación, y pues lo he enfocado desde distintas perspectivas, y uno de los temas que me interesó al comenzar a hacer estudios sobre el agua potable y saneamiento en el norte de México fue este enfoque de benchmarking, de comparación de organismos operadores para tratar de conocer su funcionamiento y ofrecer algunas alternativas para mejorar su desempeño. Entonces, este trabajo que aquí le titulé El desempeño de organismos operadores de agua potable y saneamiento, aplicación del sistema IBNet en Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, recuperó parcialmente algunas observaciones y presentamos en esta ponencia los resultados que son públicos ahora para los dos organismos operadores de estas dos ciudades en Tamaulipas, Matamoros y Nuevo Laredo, la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros y la Comapa de Nuevo Laredo. Creo que son y nos pueden dar algunos puntos de vista importantes sobre estos servicios en ambas ciudades, y pues espero que pues sean útiles también para una reflexión académica más amplia y para la práctica y la operación de los organismos operadores en ambas ciudades y pues en general en el norte de México. Voy a pasarle la presentación que tengo preparada con la información que les vamos a presentar para que ustedes la puedan ver. Si tienen algún problema para visualizarla, por favor me comentan para tratar de hacer los ajustes. Bien, pues primero un poco quisiera ubicar cuál es el problema al que se enfoca este tema de el desempeño de organismos operadores. Se han hecho ya diversos estudios en el que se anota y se identifica que hay problemas o varios problemas en el desempeño operativo y en la calidad de los servicios de agua potable y de alcantarillado en diversas ciudades de América Latina y en particular en México. Algunos de los aspectos que se mencionan como problemáticos pues son la mala calidad del agua que se abastece por los servicios proveedores de agua potable y saneamiento, una lenta expansión de la cobertura que no permite alcanzar el ritmo de crecimiento de las ciudades que pues en nuestro país, varias de ellas tienen un ritmo de crecimiento muy alto, las altas pérdidas de agua por fugas en la red, que son problemas básicamente operativos, a veces de mantenimiento, la ineficiencia operativa y la corrupción. En este último aspecto, por ejemplo, se menciona en algún trabajo de Naciones Unidas que la inversión en este sector puede incrementarse hasta en un 30%, es decir, los proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento pueden verse incrementados en sus costos hasta un 30% por el problema de la corrupción. Los usuarios, por otra parte, de los servicios de agua y de estos servicios de agua potable y saneamiento tienden a percibir a los organismos operadores como organizaciones burocráticas en los que no tienen acceso a información y mucho menos a las decisiones que se toman. Desde un enfoque académico, esto nos refiere a un marco conceptual en el que se habla del enfoque
del agente principal, en el que el organismo operador está a cargo de una responsabilidad que pues los representantes administrativos de una ciudad le ceden, y entonces el problema está en cómo los usuarios pueden incidir en el desempeño de estos organismos operadores, cuando en realidad los responsables y quien tiene la autoridad para estos servicios pues depende básicamente del funcionario que los designó. Este es otro tema también que es importante, pero ya entrando al aspecto del desempeño, pues en diferentes propuestas que difieren un tanto del enfoque del benchmarking, de la comparación de desempeño operativo de los organismos, se menciona que hay la necesidad de incluir la evaluación del usuario sobre la calidad de estos servicios, y se identifica también que la información a los usuarios puede ser un insumo para que estos mismos puedan opinar sobre los servicios que reciben y de esta manera influir mediante el establecimiento de mecanismos efectivos para que el desempeño de los organismos operadores mejore. ¿Cuál es el enfoque de benchmarking? Bueno, es un enfoque que se concentra sobre todo en tratar de medir la eficiencia y la efectividad de los organismos operadores con respecto a aspectos específicos de lo que son los servicios y la operación del sistema. Y pues esto no es un enfoque nuevo, tiene ya varios años en los que se ha tratado de fomentar, al menos desde principios de los 90, que se ha tratado de fomentar la comparación del desempeño de organismos operadores o de proveedores de servicios de agua potable y saneamiento para con ello incentivar el mejor desempeño. Los objetivos que se propone el benchmarking pues son básicamente comparar los desempeños de estos organismos operadores y con eso fijar como metas para mejorar la eficiencia con respecto a quien tiene mejor desempeño y con el que se pueda comparar. Es el enfoque también que recupera el sistema que les voy a presentar en esta ocasión, sobre los datos que publica y los indicadores que publica la Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento, que por sus siglas en inglés se le denomina IBNET. El sistema mismo se conoce como sistema IBNET, sistema de indicadores IBNET, y el propósito de este sistema pues es igual que muy similar al enfoque del benchmarking en general, es buscar identificar las mejores prácticas en el sector agua con el objetivo de implementar esas prácticas y mejorar el desempeño. Pues en la página de internet que les voy a dar por ahí el enlace después, se presentan estos indicadores por lo menos desde el año 2002 hasta el 2009 para la mayoría de proveedores de servicios a nivel internacional, no es solamente para México, es para varios países. Algunos antecedentes del enfoque del benchmarking, como les decía, desde inicios de los 90 al menos, se proponen distintas formas de medición del desempeño de los organismos operadores, y en este enfoque ha tenido un papel muy importante el impulso del Banco Mundial, que ya en 1993 hacía una propuesta de mediciones de desempeño enfocadas principalmente a aspectos financieros. En 1996 hay otra propuesta todavía muy centrada en aspectos financieros, pero ya incluye una mayor cantidad de indicadores de tipo operativos. La Asociación Internacional del Agua también recupera este enfoque y pues amplía el número de indicadores hasta 133 organizados en 6 grupos. En este caso se publican los resultados, pero básicamente son para proveedores de servicios en Estados Unidos, y las publicaciones pues no son públicas, se venden, digamos, y los utilizan sobre todo los proveedores de servicios de agua potable en Estados Unidos. La Asociación Americana de Trabajos del Agua también tiene algunas publicaciones de este tipo. La clasificación que hace es un tanto distinta, incluye 22 indicadores solamente en 5 áreas, las áreas que están listadas: operaciones de agua potable, operaciones de agua residual y saneamiento, operaciones de negocios, desarrollo organizacional y atención al cliente. Y en este caso llama la atención sobre todo este último tema de atención al cliente. Es uno de los pocos sistemas que incluyen atención al cliente. Son cuatro indicadores
que esta asociación incluye y que pues podrían ser como un inicio de indicadores que pueden ser orientados sobre todo a los usuarios. Está también la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas, ADERASA, que también publica un sistema de indicadores de países de América Latina y que los hace también públicos. La última publicación de ADERASA es de 2012 con datos de 2011. Conagua en México publica desde 1991 un documento anual titulado Situación del subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Este documento es el que utilizamos en esta presentación para contrastar los datos o los indicadores que publica el sistema IBNet y para ver un poco la coherencia entre lo que reporta Conagua y lo que se reporta en este sistema. Hay otros intentos recientes en México, uno que es muy interesante también es el programa de indicadores de gestión de organismos operadores, que está hasta 2012 por parte del IMTA. Está el enlace ahí citado, http://www.pigu.gov.mx, y ahí se pueden consultar también indicadores de gestión de distintos organismos operadores. Y finalmente un trabajo más reciente que se llama Agua Potable en México, publicado por el Colegio Sonora, y está también en el enlace. Es solamente una base de datos para un año, pero es también otro esfuerzo que se ha hecho recientemente con respecto al benchmarking. ¿Cuáles son en general algunas limitaciones del enfoque de benchmarking? Bueno, también hay varios trabajos que ya los han mencionado, y esto incluso cuando uno platica con los directivos de organismos operadores, de proveedores de servicios de agua potable, ya sea públicos o privados, nos mencionan que bueno, es difícil pensar en la comparación directa entre organismos operadores o proveedores que funcionan bajo distintos contextos, por ejemplo, que utilizan diferentes fuentes de agua, y esta agua pues obviamente tiene diferencias en su calidad, en las necesidades que tiene de tratamiento, en la forma de distribución. Obviamente la topografía de la ciudad tiene influencia en cómo se puede distribuir el agua potable, en cómo se puede colectar las aguas residuales. Existen también diferentes aspectos que es necesario monitorear, y por lo mismo los sistemas, como hemos visto, pues se pueden proponer de distintas maneras, con distinto número de indicadores, con énfasis en distintos temas. Por otra parte, la información del desempeño usualmente es requerida y utilizada por distintas instancias. Los usuarios deberían ser uno, normalmente no se utiliza por los usuarios, por lo menos los usuarios residenciales, el mismo proveedor para tratar de mejorar su desempeño, las agencias regulatorias en nuestro país como Conagua, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal del Agua, etcétera, y por lo mismo también requieren de un distinto número de indicadores con énfasis en distintos aspectos. También las condiciones de infraestructura de cada ciudad y con las que opera cada proveedor, pues es distinta. Se enfrentan distintas tasas de crecimiento poblacional. Estos son factores que se pueden considerar o que se deben considerar en los indicadores, pero que dificultan su estandarización. Y finalmente la normatividad, cuando se habla sobre todo de comparación internacional. Bien, ¿en qué consiste el sistema IBNet? Como les mencionaba, recupera todo este enfoque de benchmarking. Los temas que cubre son, o los temas que incluye en sus indicadores son cobertura de servicio, consumo y producción de agua, cada uno de estos temas con distintos indicadores, agua no contabilizada, medidores, etcétera. En esta presentación solamente les voy a hablar de los resultados publicados que se obtuvieron con el proyecto Recolección y Análisis de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores en la Frontera Norte, en el que participamos, les repito, un equipo de colegas del colegio de la Frontera Norte, coordinados por el doctor Sergio Peña, y en este caso pues solamente recuperé los indicadores publicados, no la información que nosotros recopilamos, sino ya lo publicado por IBNet en su página de internet para los organismos operadores de Tamaulipas, los dos que proporcionaron información completa. En este trabajo requerimos información también de otras ciudades como Ciudad del Río, como Reynosa, y sin embargo por distintas situaciones, por distintos factores que no necesariamente tienen que ver con la disponibilidad de los proveedores, no se pudo reunir la información completa. Entonces en este caso pues tenemos la información de la Junta de Agua y Drenaje de la ciudad de Matamoros,
y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, COMAPA, del municipio de Nuevo Laredo. El enlace en el que ustedes pueden consultar esta información, que es pues publicada ya por IBENET, está en el enlace citado en la transparencia, y entonces ahí pueden ver los mismos indicadores que les voy a presentar en este caso. ¿Cuál es la definición de cada uno de estos indicadores? Es importante ver la definición porque eso nos habla también de algunos problemas que puede haber con la interpretación de los mismos y con lo que se está reportando. Cobertura de agua, por ejemplo, está definida como la población con fácil acceso a servicios de agua. Estas definiciones las estoy tomando directamente de lo que propone como su definición en español la IBENET. Población con fácil acceso a servicios de agua, ya sea con conexión directa o con acceso a un puesto público de agua, dividida por la población total bajo la responsabilidad nominal de la empresa expresada en porcentaje. Entonces, como ustedes ven, ahí puede haber algunos problemas. La población con acceso se considera como aquella que tiene la conexión directa, pero también con acceso a un puesto público de agua. En las ciudades del norte de México no es tan común este acceso a un puesto público de agua y sin embargo, pues también nos modificaría un poco el indicador que nos va a resultar. Luego, esto está comparado con la población total bajo responsabilidad nominal de la empresa. Esto también nos puede presentar problemas, dado que pues algunos proveedores pueden estar muy delimitados a un municipio, algunos pueden estar también con problemas de definición de si cubren varios municipios o áreas más amplias que un municipio dentro de un estado. Pero bueno, eso es parte de lo que presenta como problemática medir esta cobertura de agua definida de esa manera. La cobertura de alcantarillado está definida de manera similar, la población con servicios de alcantarillado con conexión directa, en este caso sí al servicio, dividida por la población total bajo responsabilidad nominal de la empresa, y esto expresado en porcentaje. Estos indicadores que siguen, el consumo total de agua y el consumo residencial, a mí me parece muy importante, sobre todo en nuestra región, dada la percepción que nosotros tenemos de que pues es una región con escasez, y dado los reportes y los datos oficiales que nos mencionan que pues la disponibilidad de agua es baja. Entonces, el total anual de agua vendida está dividido, el consumo total de agua se reporta como el total de agua vendida expresada por población servida por día, en litros por persona por día. El indicador que me parece más importante es el consumo residencial en litros por persona por día, como el consumo total de agua en la categoría de consumo residencial. ¿Por qué? Porque esto nos habla básicamente de lo que se consume en las viviendas. El anterior indicador pues es en general para toda la población, pero ya en este segundo, sobre consumo, nos referimos al consumo en las viviendas. Un indicador muy usado, muy utilizado para tratar de ver la eficiencia operativa de los organismos operadores es el personal de agua por millar de población servida, como está definido aquí, el número total de personal de agua expresado por millar de población servida. Este indicador también tiene el problema de que se refiere a personal exclusivamente dedicado al agua potable. Cuando nosotros hemos platicado con los directivos de organismos operadores, nos dicen que es difícil pues especificar quiénes se dedican solamente a agua potable y quiénes están solamente en el área de saneamiento o en el área de alcantarillado. Entonces esto también presenta un poco de problemas para obtenerse. Luego siguen dos indicadores que son también muy utilizados en los sistemas de indicadores en la evaluación de desempeño de los organismos operadores. En México lo identificamos sobre todo como la eficiencia física y con las fugas que se dan en los sistemas. Aquí en este sistema nos hablan de agua no facturada en porcentaje como la diferencia entre agua entregada en la red y el agua facturada, expresada como un porcentaje de agua neta, y las diferentes formas en la que se puede perder esa agua en el sistema. Luego nos presenta el agua no facturada, pero ahora ya como en metros cúbicos por kilómetro por día, que es básicamente lo que se pierde, la diferencia entre lo que se entrega en la red y lo que se vende o se factura realmente, y cómo eso lo podemos reportar en metros cúbicos por kilómetro por día, las pérdidas que se tienen por kilómetro de red por día en el sistema. Bien, esta es la continuación, son 13 en total los indicadores que se reportan en el sistema IBENET y que están publicados para las dos ciudades. El nivel de medición, que nosotros en México lo conocemos como micromedición,
es el número total, en este caso está definido como el número total de conexiones con medidor funcionando entre el número total de conexiones expresado en porcentaje. Básicamente es si el consumo de agua se mide o no se mide en estas ciudades. El siguiente indicador ya es referido a la cuestión financiera, la recaudación promedio de agua y drenaje de ambos servicios en dólares por metro cúbico de agua vendida. Este es un indicador de sustentabilidad financiera y básicamente es cuánto se recauda por metro cúbico de agua vendida. Luego sigue el personal de agua por millar de personas con agua, el número total de personas en agua expresado por millar de población servida, es otra vez un indicador de eficiencia operativa. Aquí pues lo que puede ser útil también es ver cómo este indicador puede ir cambiando en el tiempo. Tal vez es difícil compararlo con otros organismos operadores, pero ver si ese indicador se va mejorando. La facturación promedio de agua y drenaje es diferente de la tarifa, en este caso se mide como la cantidad en dólares por metro cúbico de agua vendida que se factura, el total anual de facturación operativa de agua y drenaje expresada por cantidad anual de agua. Simplemente se divide todo lo que se factura entre la cantidad anual de agua que se vende. El periodo de recaudación en días es también un indicador que puede ser interesante. Esto quiere decir, bueno, cuánto se tarda el organismo operador en realmente recaudar lo que factura. Y finalmente la cobertura del costo operativo, IBNet lo define como la suma total de facturación operativa entre el total anual de costos operativos. Aquí también hay algunos detalles cuando se trata de recuperar la información de costos operativos, porque a veces en los organismos operadores no tienen tampoco tan clara esta separación entre lo que son costos operativos y otros costos como los administrativos, etcétera. Algunas observaciones generales del sistema IBNet, pues una vez que uno lo revisa ve que en general el sistema pues es similar a algunos indicadores que otras agencias reportan, como lo que le mencioné en términos del reporte anual de Conagua. Y bueno, hay dos indicadores que aportan información específica que me parece importante para la región, que son el consumo residencial y el costo operativo unitario. ¿Por qué? Pues por la situación de escasez de agua por un lado, y por el otro por una situación financiera que creo que refleja problemas en varias ciudades del norte de México y en el noreste, y en particular pues vamos a ver los casos que nosotros estamos viendo de Matamoros y Nuevo Laredo. Estos son los indicadores que se reportan, que son públicos para México, en promedio para el país, y los estoy recuperando textualmente tal como aparecen públicos para mencionarles algunos de los problemas que hay. Por ejemplo, en el primer renglón es evidente que la cobertura de agua pues es un dato poco confiable, nos reporta coberturas mayores al 100%, que obviamente no pueden existir en el caso de agua potable. En la cobertura de alcantarillado es un poco más creíble, pero también parece que está sobreestimado para el nivel nacional. En el consumo total de agua por litro, si ustedes se dan cuenta, pues ha aumentado, si consideramos como año base el 2005 a nivel nacional, ha aumentado de 181 litros por persona por día a 208 litros por persona por día, mientras que el consumo residencial todavía se ve más o mayor ese incremento de 139 litros a 173 litros. Esto pues es paradójico, porque uno pensaría que la conciencia de los usuarios pues es mayor, y entonces que tenderíamos a consumir menos. Sin embargo, tal parece que, al menos con estos datos, nosotros vemos que el consumo residencial se ha incrementado. El agua no facturada en porcentaje que nos reporta pues ha venido disminuyendo, lo cual nos habla de una tendencia a mejorar la eficiencia en este aspecto. En términos de metros cúbicos por kilómetro por día también ha disminuido. El nivel de medición, que se refiere al número de medidores que están funcionando realmente, ahí vemos que hay una situación en los últimos años estables, pero que nos refiere a que al menos 20% de los usuarios no tienen medidores, y que esto era menor en 2005, lo cual nos habla de un problema de cubrir el crecimiento de usuarios pues con este
con el costo que tiene que ver la implementación de los medidores, que no siempre se cobran al 100% al usuario. La recaudación promedio de agua por metro, en dólares por metro cúbico de agua vendida, también es un indicador de lo que nos dice más o menos, nos acerca, digamos, a la cuestión de tarifas, pero no necesariamente la tarifa, y nos habla de que es menor a $1 por metro cúbico de agua vendida. Es decir, si nos vamos al tipo de cambio, es menor a 13 pesos por kilómetro por día en promedio a nivel nacional. El personal de agua entre la población servida de agua es 0.6 y no ha cambiado, y ese es uno de los datos que nosotros podemos ver. Este es el promedio nacional, y bueno, lo único que vemos es que la eficiencia en términos de personal que es utilizado en los servicios de agua potable pues no ha mejorado. Eso nos habla de que, bueno, si crece la población, pues crece también el personal para poder cubrir esa necesidad de ampliación de los servicios. La facturación promedio también está reportada, es también en dólares por metro cúbico de agua vendida. El periodo de recaudación, si ustedes se dan cuenta, ha aumentado con respecto al 2005, eso nos habla de problemas para recaudar lo que se factura en los servicios, y que nos lo confirma el indicador siguiente, que es la recaudación en porcentaje, y que nos habla de que en 2005 era el 80%, y para los últimos años reportados pues es de alrededor del 70%. Eso quiere decir que al menos el 30% de los usuarios no paga a tiempo, o las facturas que se emiten no son cobradas al término del año. Y finalmente la cobertura del costo operativo, que nos habla de que pues en proporción, digamos, son mayores lo que se factura en términos operativos por metro cúbico que lo que cuesta cada metro cúbico solamente en costos operativos. Estos son los datos para Matamoros, también para el mismo periodo 2005-2009, tal como aparecen en la página de internet de IBNet, y nosotros podemos ver que en este caso, mientras que Conagua reporta 96% de cobertura en agua para Matamoros en 2012, en este sistema IBNet tenemos cobertura del 100%. Ahí hay un poco de discrepancia, y sin embargo, bueno, la cobertura tampoco es un problema, parece ser un problema grave en Matamoros. El 96% es, digamos, un dato aceptable. La cobertura de alcantarillado que vemos aquí reportada pues ha aumentado de 85 al 92%, ha mantenido un incremento, lo cual nos habla también de un buen dato, al menos para esos años. Para 2012, para Matamoros, el 86% de la población contaba con alcantarillado. Es un poco también el contraste con esta información del 92%. Lo que reporta Conagua es 86% en 2012, sin embargo vemos que también bueno, está por arriba del promedio nacional. El consumo total de agua en litros por persona por día, de 272 en 2005, pues se reporta ahora a 248 en 2009, lo cual nos podría referir a que ha habido una disminución ligera en el consumo total, y sin embargo el consumo residencial pasa de 240 a 220, que también nos refleja pues una disminución en ese consumo. Sin embargo, todavía está por arriba del promedio nacional, y muy por encima del consumo considerado como seguro para la salud por la Organización Mundial de la Salud, que considera como mínimo seguro para proteger la salud de 100 litros por persona por día. Entonces se dan cuenta, pues es más del doble de lo que se considera como mínimo seguro para proteger la salud, y nos habla pues de un área de oportunidad ahí para trabajar en la disminución del consumo en litros por persona por día, en los programas, por ejemplo, de cultura del agua, que se podrían enfocar a este aspecto, sobre todo si estamos hablando de una ciudad en la que la escasez del agua pues es algo que se percibe. Enseguida vemos el indicador personal de agua por millar de población servida, y vemos que básicamente ese indicador no ha cambiado, es 1.4. Este indicador pues nos refiere a que puede haber oportunidad para mejorarlo, es decir, uno esperaría que este indicador vaya disminuyendo en el transcurso del tiempo, o por lo menos no se incremente, pero en este caso pues se ha mantenido básicamente estable. Agua no facturada en porcentaje
y agua no facturada en metros cúbicos por kilómetro por día, y hay un número incluso negativo que nos habla también un poco del problema de la estimación de esta información, pero que nos refiere básicamente a que el 17%, entre el 15 y el 17% del agua se pierde en el sistema. Esto parecería pues un dato negativo. Sin embargo, en el ámbito internacional se reconoce que la eficiencia operativa de un sistema permite normalmente un 15% de pérdidas en el sistema. Es decir, en Matamoros estaríamos hablando prácticamente de una eficiencia técnica a nivel internacional, en el que pues el problema de eficiencia física, es decir, no había problema básicamente de eficiencia física. Obviamente se puede trabajar un poco en esto, pero realmente no es un problema si se comparara con cualquier organismo operador operando bajo condiciones de eficiencia alta. El nivel de medición sí presenta ahí un dato que puede ser considerado como no eficiente, que es, bueno, el 38% de los usuarios no cuentan con medidor. En este dato también es un poco, en el primer dato de eficiencia física coinciden los indicadores de Conagua, y por lo tanto Matamoros pues se confirma que no tiene grandes problemas de pérdidas físicas. Obviamente a lo mejor los usuarios perciben si hay alguna fuga, que pues sí hay problemas, pero digamos en términos generales no parece ser un problema la eficiencia física. En costos operativos, nosotros vemos ahí los costos operativos y comparados con lo que sería la cobertura del costo operativo promedio, nos damos cuenta que el costo operativo, al menos los costos operativos, sí se cubren. El indicador es mayor a 1 y por lo tanto nos hablaría de que se cubren al menos los costos operativos. Sin embargo, vemos que hay un periodo de recaudación en días que va creciendo, es decir, en Matamoros tal parece que la capacidad de recaudación en términos del tiempo pues va creciendo. Es necesario cada vez más tiempo para que el usuario pague lo que se le factura y se pueda recuperar la facturación. En recaudación pues también parece ser que ha habido un problema de disminución, al menos en ese periodo, del 81% al 64%, lo cual quiere decir que pues no se recupera lo facturado, un porcentaje importante, es mayor al 30%, y que es mayor también al promedio nacional. Si pasamos ahora a Nuevo Laredo, que es nuestro segundo caso, vemos también un dato ahí pues bastante notorio, que es las coberturas tan altas, cuando en realidad pues no puede reportarse coberturas mayores al 100%. Como les comentaba anteriormente, el dato real es que la cobertura para 2012 en Nuevo Laredo es de 98%, obviamente está cercana al 100%, pero no es todavía el 100%, mucho menos puede ser de más de 300%. La cobertura en el alcantarillado fue de 95%, es decir, en Nuevo Laredo la cobertura de los servicios de agua y de alcantarillado pues no son un problema, es prácticamente una ciudad que tiene cubierto los servicios. En el consumo total de agua por litro, aunque no se tienen los datos completos para consumo residencial, se nota también que ha habido una disminución. Sin embargo, sigue siendo un consumo en litros por habitante por día que está todavía por arriba que es menor al promedio nacional, pero que sigue estando por encima del consumo seguro de 100 litros por día, por persona por día. Sin embargo, aquí el margen es pequeño, es decir, tal parece que aquí el problema no sería realmente enfocarse a cultura del agua. Parece que aquí no es tanto el problema en ese aspecto como lo era un poco más en Matamoros. El dato de personal de agua por población servida no se tuvo esa información, entonces no se reporta el indicador. En agua no facturada, ahí sí vemos un problema para Nuevo Laredo, del 46% que se reportaba en 2005 al 34% en 2009, que nos habla pues de agua que no se factura, del porcentaje de agua que es
depositada en el sistema, pues más del 30%, que es mayor al promedio nacional, pues no se factura. Si hablamos también del agua no facturada en metros cúbicos por kilómetro por día, pues aunque ha habido una disminución, se habla todavía de más de 600 metros cúbicos que se pierden por kilómetro por día en la ciudad de Nuevo Laredo. Entonces, mientras que el consumo residencial y el consumo general de la población ha bajado, pues el problema es que siguen habiendo importantes problemas de fugas y de eficiencia física en la ciudad de Nuevo Laredo. El nivel de medición se reporta al 100%, ya con los datos contrastado con los datos de Conagua, en realidad ese porcentaje es un tanto menor, es alrededor del 85-88%, por lo que también no es un dato, digamos, que debamos tomar totalmente como cierto. La facturación promedio, y sin embargo, pues es, digamos, la micromedición no es un problema tampoco tan serio en Nuevo Laredo. La facturación promedio de agua y drenaje en dólares por metro cúbico de agua vendida va de 0.9 a 1.07, que tampoco es, digamos, muy alto, pero que es mayor al que se registra para el promedio nacional que nosotros veíamos en la primera tabla. Los costos operativos unitarios de agua y saneamiento, de agua y alcantarillado en dólares por metro cúbico de agua, pues nos hablan también de un indicador que pues aparentemente relativamente es bajo y ha venido disminuyendo. El periodo de recaudación en días nos habla de periodos largos, de alrededor de 3 meses para poder recuperar lo facturado para los usuarios en Nuevo Laredo. La recaudación en porcentaje, ahí nos habla de un problema también pues bastante serio. Yo creo que es evidente en Nuevo Laredo, o al menos era todavía hasta hace un par de años que estuve haciendo trabajo de campo allí, que es pues la recaudación en realidad tiene un porcentaje muy bajo, es decir, un porcentaje muy alto. Aquí, como se ven los números, pues cercano a la mitad de los usuarios no paga a tiempo su factura por agua potable y saneamiento. La cobertura del costo operativo, aunque se ve muy alta, es mayor a 4 veces, digamos, lo que se cobra por costos operativos de lo que cuesta el costo operativo. Pues el problema es que si no se recauda a tiempo, pues esto presenta problemas para el financiamiento de los servicios. ¿Cuáles son algunas notas? Aparte de las cosas que hemos identificado en estos datos y de las limitaciones que puede tener, pues que en general este sistema de indicadores pues muestra una serie de limitaciones en su propósito central de comparar el desempeño de proveedores de agua potable de manera confiable. Una parte importante, es decir, no se refiere a la forma en que se calcula o a la forma en que se reporta, pero sí puede ser debido a la falta de información confiable por parte de las fuentes, aunque también cuando nosotros aplicamos en este ejercicio de aplicar el sistema IBNet para recopilar información, pues observábamos problemas en la definición de indicadores. Desde cómo se les llama o cómo se traduce a, por ejemplo, por ahí tienen alguna palabra de canillas para referirse a algunos componentes, a las tuberías no se llama tuberías, etcétera, al costo fijo, no hay una claridad en la definición de costo fijo o cargo fijo. Entonces, lo primero que notamos nosotros fue la necesidad de una mayor claridad en los conceptos utilizados para recolectar información y la necesidad de contrastarla con otras fuentes, como nosotros hicimos en este ejercicio ahora, con lo reportado por Conagua, para validar los indicadores estimados. Sin embargo, pues el ejercicio de aplicación de este instrumento pues hizo evidente también la necesidad de promover en los organismos operadores la creación de áreas específicas que se dediquen a la colección y análisis de la información operativa y financiera, básicamente un área de planeación. En la mayoría de casos de los 15 organismos que nosotros hicimos, pues identificaba que cuando se le pedía la información, normalmente el gerente general, el directivo, le asignaba la tarea de recopilar información a alguien del personal administrativo, y pues él tenía que hacerse cargo de recopilar información de las diferentes áreas del organismo operador. Es necesario que pues para una mejor planeación se tuviera áreas específicas
en las que se recolecte esta información y se analice. Nosotros sabemos que pues son problemas cotidianos los que normalmente están atendiendo el personal operativo, el personal administrativo, y sin embargo creemos que pues sería muy útil para ellos también ir actualizando la información y el conocimiento sobre lo que pueden hacer para mejorar el desempeño de sus organismos. A pesar de las limitaciones mencionadas, el sistema de indicadores contrastado con la información reportada por la CONAGUA pues nos ha permitido ver que hay aspectos operativos y financieros que es necesario mejorar en los dos casos que nosotros presentamos aquí. Y pues aún así la necesidad de datos e información sistematizada nos permite esto, pero también es una necesidad interna, como ya había mencionado, y permitiría también una respuesta efectiva a requerimientos de información. Nosotros sabemos que dado que son servicios públicos, pues no solamente están politizados, sino también les interesa conocer su situación a diferentes instancias en las que y les son requeridas esa información para poder conocer cuál es la situación operativa, financiera, etcétera. Y para nosotros pues también sería necesaria para informar de manera adecuada a los usuarios y permitirles una mayor participación en el mejoramiento de estos servicios y orientarlos también hacia un consumo sostenible, es decir, mientras mejor información tengan los usuarios y mientras más conscientes sean de la situación real de los servicios de agua potable, pues serán capaces de poder decidir hacia un consumo pues que sea más sostenible, que sea racional. Si nosotros por el contrario reportamos coberturas completas, si reportamos también que no hay problema con el abastecimiento, etcétera, pues el usuario no es consciente de los problemas de disponibilidad de agua y entonces su consumo, como lo hemos visto al menos en uno de los casos, pues tiende a crecer. La propuesta que nosotros, bueno, que en este caso he hecho ya con diferentes casos de organismos operadores, es la construcción no solamente de un conjunto de indicadores que se refieran al desempeño operativo, sino también que informen a los usuarios sobre el desempeño global en los objetivos públicos de los servicios, no solamente sobre la cobertura, sino también sobre la calidad del agua, sobre la asequibilidad de las tarifas, la sostenibilidad y la conservación. Y esto sería muy importante para mejorar la calidad de los servicios, pero también para asegurar que sean sostenibles. Y finalmente, pues este es un esquema inicial, es un esquema que ya he propuesto en otros casos, pero que se refieren a pues tener información sobre los siguientes aspectos que me parece muy importante: la calidad del agua, la cuestión ambiental, lo que es el consumo por medio de agua, pero también el porcentaje de agua tratada y reutilizada. Es muy común que en las ciudades del norte de México y en general en el país, pues el agua sea tratada, pero en muchos casos no se reusa. La asequibilidad de los servicios también es una información importante. Normalmente hay mucha oposición para poder actualizar las tarifas de agua, pero sin embargo tampoco sabemos en términos netos pues cuánto o qué porcentaje, por ejemplo, del ingreso promedio mensual por vivienda representa el costo del agua, cuando en realidad en otros servicios puede ser mucho más alto. El servicio al usuario también es muy importante informar sobre cuál es la situación de respuesta hacia los servicios que se le dan realmente al usuario y que no se limite solamente a cobrarles por el servicio, sino también se atiendan sus quejas en cuanto a la calidad, no solamente del agua, sino también de los servicios. Y finalmente el aspecto social, que es el número de, por ejemplo, el número de colonias sin servicio, el número de colonias con problemas de agua. Puede ser que la cobertura sea un buen indicador, pero el problema es que eso no nos dice en qué zonas de la ciudad se recibe el agua con baja presión, con diferente calidad, en cuáles colonias se tiene un mayor número de suspensión del servicio, etcétera. Y bueno, pues creo que con esto cubro también el tiempo que me notificaron ya que se me termina. Son algunas ideas que les quería presentar en esta presentación y pues estaré abierto a sus comentarios, y si tienen alguna pregunta pues le agradecería también a la doctora Deyanira sus comentarios sobre la presentación. Gracias. Gracias, Ismael, muy eficiente con el reloj y por supuesto con la presentación.
Quiero ahora presentarles a la doctora Deyanira Delgado García, que ella se encargará de hacer algunos comentarios. La doctora Deyanira Delgado es doctora en Ciencias con especialidad en Biología Clínica por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en Ciencias con especialidad de Biología Clínica también por el Instituto Politécnico Nacional, y es licenciada en Químico-Farmacéutica, bióloga por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha hecho estancias en Maxwell Finland Laboratory en la Universidad de Boston, Massachusetts, y en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Navarra en Pamplona. Es docente en el Instituto del Tecnológico de Matamoros en la carrera de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química, en las áreas de Biología, Microbiología Ambiental, en Química Analítica y en fundamentos de investigación. Ha participado en el curso Cruzando Fronteras, la Justicia Medioambiental en la Frontera México-Estados Unidos, en colaboración con la Universidad de Wisconsin-Madison, y es la jefe del Laboratorio Ambiental del Instituto Tecnológico de Matamoros. Le cedo la palabra. Buenos días. Antes que todo quiero agradecer al Colegio de la Frontera Norte y en particular al doctor Arturo Zárate Ruiz por esta invitación a hacer los comentarios al excelente trabajo desarrollado por el doctor Ismael Aguilar Benítez. Bueno, pues la frontera México-Estados Unidos ha sido el escenario de gran cantidad de estudios que intentan describir distintos aspectos de su problemática, siendo su dinamismo una de las principales características de la frontera. Es necesario identificar los problemas como son los relacionados con el agua, señalado muchas veces como el recurso más escaso, frágil y apreciado en esta región. En este contexto, los servicios de agua potable, la extensión de la cobertura, dependen fundamentalmente del desempeño operativo y financiero de los organismos operadores de agua potable. Uno de los aspectos importantísimos que señala el doctor Ismael Benítez se refiere a la importancia de la relación entre el usuario y el organismo operador. El organismo operador debe transparentar sus actividades a través de la rendición de cuentas. El usuario, por su parte, debe tener una acción participativa a través de la evaluación y opinión de los servicios que recibe. Desafortunadamente, por razones culturales, existe desconfianza por parte de los usuarios de que sus opiniones sean tomadas en cuenta en cualquier institución gubernamental. Sin embargo, algunos actores han sugerido para mejorar el desempeño, el empoderamiento de los usuarios a través de la consulta y foros de discusión y otras formas de rendición de cuentas que incluyan un lugar para los clientes en la industria privatizada del Reino Unido, por ejemplo. En el presente estudio menciona el autor que la relación entre el usuario y el organismo operador se verá fortalecida cuando fluye información confiable, oportuna y actualizada sobre los servicios que se ofrecen. Aunque recientemente se han hecho algunos intentos de recolección y difusión de algunos indicadores de desempeño en América Latina, y México no es excepción, existe poco avance en la difusión de información sobre los servicios de agua que favorezcan la participación activa de los usuarios. La Conagua, en su reporte anual Situación de su sector agua potable, alcantarillado y saneamiento, publica una serie de indicadores. En este contexto se presenta este estudio, cuyo objetivo general fue recolectar datos sobre el desempeño de 15 organismos operadores del norte de México y en particular, como ya escuchamos, 2 organismos operadores de Tamaulipas, la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, la JAD, y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la COMAFA, del municipio de Nuevo Laredo. Como ya señaló el autor, la metodología que empleó fue la de benchmarking para determinar el desempeño de los organismos operadores, en la que existen diversos sistemas de indicadores de gestión que permiten evaluar aspectos de recursos humanos,
Estos sistemas de mediciones de desempeño están agrupados en distintos conjuntos de indicadores. El Banco Mundial propuso el primero enfocado a aspectos meramente financieros. Después propuso un sistema de 44 indicadores. Otros, como la Asociación Americana del Agua, propone 133. La Asociación Americana de Trabajos del Agua, con 122 indicadores, incluye la atención al cliente en aspectos como quejas, suspensión del servicio, costos y errores de facturación. Otras asociaciones, como la Asociación Entes Reguladoras de Agua Potable y Saneamiento de la América, propuso un total de 80 indicadores. En México, el Instituto de Tecnología del Agua estableció en el 2005 11 indicadores. La CONAGUA, por su parte, propuso 24 indicadores en el 2004. En el 2006 se generalizó el uso de 14 indicadores. En este trabajo, como ya se mencionó, se empleó el Sistema de Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento, benchmarking, y por sus siglas en inglés, IPNET, y se utilizan 3 indicadores. En estos indicadores se incluye la cobertura, el porcentaje de cobertura de agua, la cobertura de alcantarillado, el porcentaje del consumo total de agua, litros por persona, por día, el consumo residencial, personal, agua por millar de población, agua no facturada por metro cúbico por kilómetro por día, el nivel de medición, la facturación promedio, agua y drenaje por metro de agua vendida, periodo de recaudación por ciento y la cobertura de costo operativa. En los resultados que presenta el doctor, nos llama la atención el primer indicador, la cobertura de agua potable mayor al 100% en el país, y en Matamoros aún más, el 400% de Nuevo Laredo. De igual manera, la cobertura de alcantarillado superior al 300% en Nuevo Laredo, diferente a lo reportado por la CONAGUA. Pero como ya mencionó, no significa un problema mayor. Se observa que a pesar de que el consumo residencial en Matamoros ha disminuido, se mantiene por encima del promedio nacional, mientras que en Nuevo Laredo el consumo residencial es menor al promedio nacional, pero sin embargo están por encima de los 100 litros por día por habitante, de acuerdo a los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud, y que bueno, pues eso nos tranquiliza saber que bueno, pues estamos en los estándares de consumo establecidos por la OMS. Otros indicadores, como el personal de agua por millar, difieren de los datos encontrados por la CONAGUA. Sin embargo, la información aportada en el indicador agua no facturada, en el caso de Nuevo Laredo, considero significativa, del volumen de agua que se pierde en la red de distribución. El resto de los indicadores los ha mencionado perfectamente el doctor Aguilar. También ha mencionado que a pesar de las limitaciones en el proceso de recolección de información, la discrepancia entre los datos aportados por las diferentes fuentes, la poca claridad de algunos conceptos, entre otros, el presente trabajo puso de manifiesto la necesidad de que los organismos operadores, además del trabajo técnico, dediquen personal a documentar, reunir y analizar la información operativa y financiera. Finalmente, la información generada en la CONAGUA es insuficiente, por lo que se requiere de participación de los diferentes sectores de la población y en particular de las instituciones académicas, con estudios como el presente, a fin de contribuir a conocer la situación y eficiencia de los organismos operadores. Además, importantísimo, de promover la transparencia y rendición de cuentas e identificar áreas de oportunidad para la mejora en la calidad de servicio. Por mi parte, doctor Aguilar, lo felicito por este trabajo, este esfuerzo que se realiza en la frontera norte, y felicitarlo también por las propuestas, porque es muy importante lo que menciona
sobre el desarrollo sustentable, el aprovechamiento sustentable de este recurso hídrico. También muy importante, aunque como lo ha mencionado la Organización de las Naciones Unidas, se ha cumplido con la cobertura del agua, pero falta mucho por hacer en lo que respecta al saneamiento. Importante también la calidad del agua. Muchas gracias. Pasamos ya a la sesión de preguntas o comentarios, tanto a Ismael, que es el que presentó el trabajo, como a la comentarista, que es la doctora Delgado. Le cedo la palabra al público, no sé si alguien nos puede apoyar para... Yo sí tengo una pregunta primero. Bueno, gracias Ismael, desde Monterrey. Saludos aquí. También les recuerdo que estamos transmitiendo ahora si toman vía internet directo esta conferencia a toda la República y el mundo. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta para Ismael y es con respecto a los organismos que analizaste. Si también tuviste en cuenta la especificidad que tiene cada uno de estos, porque, por ejemplo, aquí en Matamoros la Junta de Aguas también se hace cargo de drenaje. Entonces yo creo que ese es un elemento también importante. Desconozco la situación de Comapa, pero yo creo que ¿cómo se llama? También elemento, porque aquí uno de los problemas es también el drenaje. Entonces quisiera conocer tu opinión en esa parte. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Olvera. Yo en lo particular conozco la historia de la Junta de Aguas y Drenaje, que es un organismo operador muy diferente a las comapas de otros municipios de Tamaulipas. De hecho, la función de la Junta de Aguas y Drenaje también no es solamente el estricto control y manejo del servicio, proveyendo el agua potable y el servicio de drenaje, pero también tiene una función social. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso que utilizamos no solamente en el hogar o en la industria o en el comercio, pero por ejemplo yo presido el comité de salud del centro comunitario que está en mi colonia, que damos servicio a 9 colonias. Recientemente se realizó un convenio con la Junta de Aguas, que se llevó a consejo el tema de un adeudo que tenía nuestro centro de salud con la Junta de Aguas, y entró en un programa de subsidios del gobierno del estado para pagar el servicio, ¿verdad? Aquí el gobierno operador tiene autonomía para decisiones del consejo de administración, para separar cuando el agua es negocio y el agua es un servicio, y además el agua es una necesidad de salud pública, ¿verdad? Entonces en ese esquema se han atendido muy bien los asuntos de provisión del servicio, del pago oportuno, de la recuperación de la cartera vencida y de seguir llevando esta cobertura a más colonias que van creciendo. Con el crecimiento urbano crece la necesidad. Ahora hay una partida en el cobro que se llama saneamiento, ¿verdad? De esa manera el organismo operador tiene recursos para proveer el servicio de drenaje. Sería muy largo explicarlo, pero yo entiendo que la forma como opera Junta de Aguas y Drenaje es muy diferente a las comapas de Tamaulipas. Gracias. Gracias, María Aurora Castillo, regidora, a sus órdenes. Bueno, aquí la situación, hemos estado pues en tiempo en lo que es desarrollo urbano, y hemos visto que la Junta de Aguas aquí Drenaje ha sido realmente eficiente en cuestión de números. O sea, tenemos antecedentes de la cobertura y de la forma de cómo se opera el servicio. Pero lo más difícil que siento yo aquí en Matamoros es el drenaje pluvial. Realmente eso afecta mucho a lo que es
la cobertura tanto de agua como de drenaje. ¿Por qué? Porque se hace mixto, se descargan a los sistemas de drenaje y eso hace que le quite eficiencia a lo que es el proceso. Entonces veo que de cualquier manera no se toma en cuenta nunca y somos una zona muy afectada por la situación hidrológica. Entonces no sé si haya también estudios relacionados a eso que nos afecten en lo que es las tuberías y el sistema de agua y drenaje. A mí me gustaría que Ismael comentara un poco, vimos el análisis de 2 sistemas de medición, pero yo quisiera ver, no veo ahí elementos para medir, por ejemplo, lo que comentan ahorita, que tiene que ver más con cuestiones de calidad. ¿Cuál sería, digamos, la crítica a estos sistemas de medición que se pueda ver, que se pueda hacer para incluir cuestiones más de calidad del agua, como esta parte de la participación ciudadana, o cómo resolver que haya, dé la impresión de que el 400% de Matamoros está cubierto? O sea, desde qué aportes se pueden hacer para modificar esta medición y tener una medición, digamos, más real de cómo está el sistema, el desempeño y la operación de estos organismos. Después de escuchar las respuestas podrán haber otras preguntas, pero vamos a permitirle al doctor Aguilar responder esto. Gracias y gracias por las preguntas y los comentarios. De entrada quisiera mencionar que uno de los problemas, y lo anoté en las transparencias, una de las limitaciones del enfoque del benchmarking es que no considera los aspectos específicos de cada organismo operador. Es decir, en el cálculo de los indicadores se incluyen algunos aspectos que tratan de, por decirlo así, limpiar la información y tratar de estandarizarla para que pueda ser comparable, porque es el propósito final de este enfoque. Sin embargo, pues no incluyen las especificidades, que es lo que yo les comentaba en una de las transparencias. ¿Cuál es la fuente de agua? Se pregunta, pero pues el problema es que eso no nos permite modificar la información o estandarizar la información para poder decir, bueno, ahora sí podemos hacer comparable la cobertura con los distintos tipos de topografía que atendieron, con la distinta fuente de agua, con las distintas calidades que tiene el agua, con las distintas necesidades de tratamiento de esa agua. Entonces, es una de las limitaciones del enfoque de benchmarking. Sí se considera, doctora Cirila, la diferencia entre los servicios de agua y drenaje y alcantarillado, y de hecho uno de los puntos que tratan de afinar el sistema, sobre todo el sistema IBNet, es recopilar la información por separado para agua, para drenaje, para alcantarillado pluvial, etcétera. Sin embargo, uno de los problemas que tienen ya ahí los proveedores de servicios es que a veces a ellos les cuesta trabajo separar las distintas áreas que tienen funcionando en el organismo operador. Es decir, también es un problema porque mientras más aspectos atienda, es decir, si atiende agua potable, pero también atiende el drenaje sanitario y también atiende saneamiento y también atiende alcantarillado pluvial, pues es más complejo el funcionamiento del organismo operador y por lo tanto la información también que tienen no la tienen sistematizada y a veces no la tienen separada por distintos departamentos. En algunos aspectos técnicos sí, pero en otros no. En particular, por ejemplo, en personal, que es uno de los indicadores de eficiencia. Conozco más el caso de Nuevo Laredo que el de Matamoros, porque en Nuevo Laredo he hecho más trabajos, digamos, con trabajo de campo directo con el organismo operador, pero creo que sí, obviamente es uno de los aspectos que influye y que cada organismo operador, y no solamente la diferencia entre la Junta de Aguas y las comapas, que es una diferencia, digamos, también de la forma de organización y de administración de los organismos operadores, sino también otras diferencias en cuanto a incluso lo que mencionaba alguien por ahí en un comentario,
pues la historia de cada organismo operador, la historia de la ciudad, el desenvolvimiento de la ciudad, el crecimiento y el tipo de las actividades económicas, pues determinan también las necesidades de servicios de agua potable y saneamiento, y eso pues muchas veces no lo consideramos, y este enfoque de benchmarking pues lo tiene que también en cierta forma obviar para poder cumplir con este criterio de estandarización de información. Mencionaban, bueno, sí, la importancia del agua como negocio, el agua como servicio y las formas de operación distintas. Hay un problema también cuando se considera, hace poco, si ustedes seguramente ya lo conocen, pues aprobó esta modificación al cuarto constitucional en que se establece el derecho humano al agua, y nos plantea una serie de retos, porque obviamente tenemos que cumplir con ciertos criterios que establece ese derecho humano al agua, como asequibilidad, como el acceso seguro, como la calidad del agua, y sin embargo también es cierto que de alguna manera pues esos servicios se tienen que financiar. La mayoría el mayor porcentaje, un alto porcentaje todavía de los servicios se cubre con transferencias federales o estatales, y cada vez es más urgente por el tamaño de las inversiones que se requieren, que también tenga una parte las tarifas. Sin embargo, ese es un tema siempre polémico y conflictivo. Entonces, es cierto, debe haber una diferencia. El agua, sobre todo el agua potable, no puede ser un negocio. Normalmente no se acepta que sea un negocio, y sin embargo la participación privada ha mostrado que al menos en estos indicadores de eficiencia operativa y muchas veces también en términos de calidad del servicio, tiene algunas mejorías. Obviamente eso no quiere decir que sea la única opción. Lo ideal sería que siguiera siendo un servicio público, pero que eso no implicara que la calidad de los servicios y la calidad del agua fueran bajas. La regidora María Aurora comentaba los problemas de drenaje pluvial. Sí hay algunos estudios, y lo sabemos aquí porque también en Monterrey tenemos problemas similares con el drenaje pluvial, sobre sistemas de agua y drenaje. Normalmente no se han hecho aquí en México. Creo que nos hace falta en el norte de México atender este problema desde el punto de vista de los estudios. Es un estudio que obviamente apunta más hacia la cuestión técnica. Yo conozco aquí que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha hecho estudios sobre drenaje pluvial aquí en Nuevo León, pero no sé si los ha hecho para Matamoros. Eso pues lo tendría por ahí pendiente para poderles hacer llegar algún estudio relacionado. Las cuestiones de calidad, hay dos aspectos. Mencionaban, bueno, cómo se incluyen en estos indicadores. En particular en el sistema de indicadores IBENET se hacen algunas preguntas sobre calidad del servicio, pero no se recopila información sobre calidad del agua, que a mí me parece pues muy importante. Es decir, yo les mencionaba al principio de las limitaciones del enfoque con respecto a, por ejemplo, las diferentes normatividades que hay en distintos países. El sistema IBENET en la página de internet hace comparaciones entre organismos operadores de distintos países. Entonces también de acuerdo a la normatividad, y ahí pues la doctora Deyanira no me dejará ahí mentir, ella conoce mejor este aspecto, pues la calidad del agua cambia de ciudad en ciudad, pero también la normatividad cambia entre países, y nosotros lo vemos muy claramente en el caso de la frontera México-Estados Unidos, en donde las normatividades para calidad del agua para distintos usos pues es muy distinta. Entonces tampoco nos permite hacer esta comparación directa. Las mediciones confiables es otro tema también que pues he tocado en distintos aspectos en este sentido, con esta comparación, y yo les decía, ¿por qué les presento el cuadro tal cual como aparece en la página de internet? Pues porque esa es la información publicada. Es decir, a pesar de que nosotros o un equipo de colegas del colegio recopilamos la información, pues obviamente el indicador no nos debería haber dado mayor al 100%, es ilógico. Y sin embargo el sistema, una vez que nosotros entregamos esa información, pues de acuerdo a cómo lo calcula o se calcula en el sistema con los indicadores, hagan de cuenta que es como una caja negra. Nosotros alimentamos con información, salen los indicadores y son publicados. Ese es un problema que nosotros también ya le hemos mencionado en este caso. Este proyecto, lo olvidé decir, fue financiado por el Banco Mundial a través de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, y nosotros la observación que hacíamos es precisamente esa. Se debe alimentar con información confiable
al sistema IBENET, que se encarga de hacer los cálculos de los indicadores, pero también se debe hacer una revisión y contrastación de los indicadores con otras fuentes secundarias para saber si esa información es coherente, ya no digamos si es confiable, sino también si es coherente. Es decir, obviamente no puede haber porcentajes de cobertura de 300, 400%, y sin embargo cuando uno entra a la página y hace la consulta para las ciudades específicas, pues aparecen los datos tal cual. Entonces ese fue el propósito de mostrárselos. Obviamente la información que proporcionó tanto la Junta de Aguas como la Comapa de Nuevo Laredo, pues es información mucho más desglosada, son varias páginas de cuestionario y nos tardamos cerca de 2 meses en poder recopilar la información completa. No aparece tampoco toda la información, los indicadores sintetizan información, resumen información que nosotros colectamos, y pues no siempre es afortunada ya la presentación final de los indicadores. ¿Cómo se puede trabajar más en la confiabilidad? Yo lo decía, pues primero, yo sí creo que los organismos proveedores deben tener un área en la que se colecte, se sistematice y de ser posible se analice la información, porque eso les permitiría una mejor planeación tanto en calidad del agua como en la calidad de los servicios y la sostenibilidad financiera y ambiental de estos servicios. Y la segunda es, pues, los indicadores deben ser contrastados con otras fuentes para poder tener, pues, mayor confiabilidad en ellos. Esos serían mis comentarios, Arturo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Las 2 preguntas, si alguien está interesado. Yo tengo una. Ismael, tanto en la Comapa como en la Junta de Aguas se han recibido financiamientos por parte del Banco de Norteamérica, que es usted. Y en el caso de Matamoros el financiamiento durará 15 años, ya han pasado creo que 10. ¿Qué pasará cuando ese financiamiento desaparezca en lo que respecta a la eficiencia financiera de la JAL, cuando ya no reciba lana, que dicen los números, esa lana que recibió pudiera hacernos creer que todo está muy bien aquí en Matamoros, pero en el momento en que ese dinero desaparezca, ¿qué va a pasar? Gracias, Arturo. Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Sí, adelante. Mi pregunta es la siguiente. Este sistema de benchmarking se ha aplicado, es internacional, entiendo, y se ha aplicado en países en desarrollo. Aquí, ¿cómo podríamos nosotros, no nos podemos tal vez comparar con Estados Unidos, pero sí tal vez con otros países como el nuestro? Se han hecho otros estudios y comparados con ellos, ¿cómo están estos, cómo está este desempeño en la frontera norte de México? Gracias. Ismael, adelante. Gracias. Bueno, con respecto al primer asunto, el financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte, pues he tenido la suerte de trabajar en un par de proyectos con el banco, precisamente sobre el desempeño de organismos operadores, y pues hay esa conciencia de que el financiamiento, sobre todo cuando es un financiamiento a fondo perdido, y el banco ha cambiado esa política en los últimos años, tiene implicaciones para la situación financiera de los organismos operadores y no siempre son positivas. Uno de los datos que tenemos para Matamoros es que la la recaudación es menor al 70%. En Nuevo Laredo es todavía peor porque es alrededor del 50%. Y las eficiencias comerciales que reporta la Conagua, la eficiencia comercial es básicamente cuánto de lo que se factura se recupera a tiempo, digamos en el periodo de un año, es de 98% para Matamoros y 57% para Nuevo Laredo. Es decir, Matamoros parece que no tiene fuertes problemas en lo que es eficiencia comercial, es decir, lo que factura lo recupera en el transcurso del año. ¿Cuál es el asunto con esto? Es que normalmente cuando los financiamientos se hacen a través de transferencias,
pues entonces el usuario no percibe el costo real de lo que implican los servicios de agua potable y saneamiento. Y es cierto que una posición políticamente correcta es oponerse al incremento en tarifas, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando las transferencias se dejen de dar? No solamente en el caso que mencionas, Arturo, del Banco de Desarrollo de América del Norte, sino si Conagua deja de hacer transferencias y el gobierno del estado deja de hacer transferencias, pues que las tarifas necesariamente se van a incrementar. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que en realidad estábamos pagando, o en Matamoros están pagando, y en la mayor parte de las ciudades están pagando tarifas subsidiadas, pues nos vamos a dar cuenta de que en realidad el costo de nuestro consumo de agua potable y de nuestro uso de los servicios de drenaje son mucho más altos de lo que nosotros percibimos, porque en realidad está afectando esa percepción. ¿Qué va a pasar en términos financieros? Bueno, para el organismo operador pues implica retos de el área comercial, como se le denomina normalmente, que es la recaudación, y retos también para poder conseguir que se le autoricen tarifas más altas. Ustedes saben que eso pasa por todo un proceso en donde se incluyen varios factores políticos y no es tan fácil, no es una decisión técnica aumentar las tarifas, no es una decisión técnica tampoco tratar de tener finanzas sanas. Entonces sí es un problema financiero fuerte, y eso también puede tener implicaciones en pues la operación y el mantenimiento de las actividades de los sistemas, y por lo tanto puede tener implicaciones en la calidad del agua y de los servicios que se reciben. Las comparaciones con otros países, doctora, sí se realiza, en particular se realiza, bueno, con este sistema IBNet, que como ya vimos tiene problemas para que lo podamos hacer directamente con otros países. En la misma página de internet uno puede buscar, por ejemplo, la ciudad de Matamoros, y el sistema te permite escoger organismos operadores que son similares, y ahí volviendo un poco a la observación de la doctora Cirila, este sistema sí te permite comparar organismos operadores que son similares, pero sobre todo que son similares con algunas características que el sistema te permite tener, como el tamaño de la población, a lo mejor la fuente de agua, etcétera, porque como les digo, sí se preguntan o sí se tiene esa información, pero es difícil utilizarla para estandarizar los datos. En términos generales, ¿cómo está el norte de México comparado con otros países? Si vemos, por ejemplo, algunos reportes de Aderasa, que es la asociación que les comentaba al principio, que también reporta un sistema de indicadores. Su último reporte tiene datos para 2011. En general, aunque lo hace por países y no por regiones, en general en México, pues tenemos mejores indicadores que en países de América Latina. En cobertura, por ejemplo, siempre salimos bastante altos, y uno de los problemas que yo observo con esto es la forma en la que medimos la cobertura. Como normalmente son también datos relacionados con información de INEGI, la forma de cobertura que reporta INEGI es el acceso a agua tanto en la vivienda como cercana a la vivienda. Entonces el problema está con esa definición, es decir, ya con la declaración del derecho humano al agua, en donde se especifica por la ONU, por ejemplo, que no debe estar a más de 30 minutos de distancia y a no más de 1 kilómetro, debe ser agua de calidad, etcétera, pues la cobertura tendría otra definición y por lo tanto a lo mejor no estaríamos tan bien. En general también la cobertura de drenaje es mayor a la de otros países de América Latina, pero todavía tenemos serios rezagos, sobre todo en el sur del país, pero en el norte pues la situación es mejor. Con los mismos datos del INEGI, por ejemplo, del censo de 2010, nosotros nos damos cuenta de esas diferencias, y ahí en alguna otra presentación yo notaba esta característica que es interesante. Mientras la disponibilidad de agua es más alta en el sur de México, el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento son más bajos en el sur de México que en el norte. Y mientras que en el norte tenemos la menor disponibilidad de agua por habitante, pues tenemos los mejores servicios de agua potable y saneamiento. ¿Qué implica eso? Pues que seguramente se han tenido que realizar fuertes inversiones, y de nuevo con lo que comentaba Arturo, pues esas inversiones muchas veces no han sido financiadas por los usuarios, sino se han hecho a través de transferencias. Bien, pues eso sería mi comentario.
Quiero invitar ahora a la doctora Silvia Quintero para que nos diga unas palabras. Bueno, primero agradecerle al doctor Ismael Aguilar su exposición desde Monterrey. Muchas gracias. Si le quieren escribir los de la Junta de Agua, su correo es iaguilar@colep.mx. Entonces, también a la doctora Deyanira acompañarnos, entonces, y sobre todo ustedes también que están acá. Quiero invitarlos también al 7º seminario de estudios tamaulipecos, que va a ser el grupo Laredo, lo va a coordinar la maestra Blanca Vázquez, va a ser sobre temas ambientales. Y otra invitación de una vez para el lunes a la 1 de la tarde nos visita el padre Alejandro Solalinde. Va a venir con nosotros, lo han conocido por sus trabajos con los migrantes, va a estar aquí, va a dar una conferencia de 1 a 2 de la tarde, son bienvenidos. Y bueno, muchas gracias, necesitamos un cafecito. Gracias. Gracias a todos y hasta luego.